inclusive algunos cristianos lo hacen. Quisiera orar para comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque tu palabra, Señor, llega a nuestros corazones y hace la obra única de cambiarnos, de hacernos de acuerdo a tu estatura. Señor, de convencernos también, de exhortarnos, llamarnos la atención, pero siempre lo haces con amor y con propósito. Señor, oramos por nuestro país, oramos por lo que está pasando en nuestras ciudades, la inseguridad, la violencia. Sí te pedimos que tú intervengas, que tú nos protejas, pero también pedimos que tengas misericordia de aquellos que, cegados por la maldad y el pecado, atentan contra personas inocentes, contra un pueblo. Señor, ten misericordia y tócales el corazón. Te queremos rogar como iglesia que el milagro de la nueva criatura, Señor, se deje ver en estos hombres y mujeres que son pecadores, que están enceguecidos, Señor. Te pedimos, Señor, que saques el velo de sus vidas y que puedan verte a ti, Señor, que se conviertan y que te acepten en su corazón. Y que dé sabiduría a nuestros gobernantes para que podamos vivir quietos y reposadamente. Gracias, Padre. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos vieron el episodio 2? ¿Episodio 2? Sí, algunos. Ya, procuren verlo porque es solo una ayuda, una herramienta para ver cómo el Señor Jesús se acercaba a sus discípulos. En ese episodio de la aplicación de Chosen, María Magdalena, cuando habla con Nicodemo, ella está siendo entrevistada por este maestro fariseo, le dice algo importante acerca de Cristo. Yo era de una manera y ahora soy completamente diferente. Y lo que sucedió en medio fue Él, fue Cristo. El que provocó ese cambio de la nueva creación en esa mujer es Cristo Jesús. Él nos trae a un reposo de vida, a una tranquilidad de vida, a pesar de las circunstancias que usted y yo atravesamos. Ese es el milagro de la presencia de nuestro Dios en nuestro corazón. Ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 12. ¿Cuál era la profesión de Mateo antes de encontrarse con Jesús? Era un empleado del SRI, ¿no? De esa época, cobraba los impuestos. El Señor Jesús va a llamar la atención a sus discípulos y dice que cuando alguien conoce al único y sabio Dios encarnado, su vida va a reposar, va a descansar, va a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Leamos el contexto de Mateo 12 en Mateo 11, el versículo 28. Estamos ahí, Mateo 11, 28. En su Biblia, su aplicación dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con esta introducción vamos ahora al capítulo 12, los versículos que siguen. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus
discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Le estaban llamando la atención al mismo Jesús, ¿no? Los fariseos estaban teniendo una actitud que a veces la tenemos nosotros. Sí, la iglesia, hermano, usted y yo. Hay dos extremos en la vida cristiana. Usted a veces se hace legalista o se hace liberal. El legalista es aquel que conoce la palabra de Dios, la estudia, va al grupo pequeño, va a la iglesia, predica, enseña, sabe la ley. Pero, sin embargo, no tiene amor. No tiene amor. Es lo que se denominan los bibliazos, ¿no? A veces viene alguien y nos da con la Biblia y dale, y quiere que aprendamos de esa manera, ¿no? Con el juicio. Los fariseos tenían esta dificultad, pero el otro extremo es el liberal, el cristiano liberal. Todo está bien, todo pasa. No conocen la palabra y entonces se escudan en el paraguas de la tolerancia, ¿no? Entonces, como no conocen lo que dice la palabra acerca del pecado y lo que agrada al Señor y la vida santificada que Él nos pide, entonces el liberal dice no hay problema y no conoce la palabra. ¿Me explico? Hay dos extremos. En el caso de estos hombres, los fariseos eran legalistas. Ahora, estaba permitido que los pobres pudieran cosechar de los lugares en donde otros que tenían más dinero iban a tener frutos. Digamos que era un viñedo, era un lugar donde había uvas, entonces el pobre podía ir y coger con su mano y comer para satisfacerse. Eso era parte de la ley. Vamos a leer Deuteronomio 23, 25. ¿No? Entonces, va a haber una contraposición entre lo que Dios había establecido para alimentar al pobre con la ordenanza del día de reposo. Deuteronomio 23, 25. ¿Y usted llegó? Amén. Desde el 24, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer, ¿qué dice aquí? Uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. 25, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas, que es lo que estaban haciendo los discípulos de Cristo, con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. No puedes... no, pues ya me están ayudando y ahí aprovecho. Miren, un buen principio para ayudar a alguien, ¿no? Hay que ayudarle a arrancar lo necesario, ¿no? Y ahí les decía, hasta saciar tu hambre. Entonces sucedía que los discípulos estaban en el día de reposo, estaban trabajando para el Señor. ¿Por qué? Porque seguían a Jesucristo y predicaban el mensaje del Evangelio. Y habían dejado sus vidas cotidianas atrás. Imagínense un Pedro que era casado, ¿no? Y le decía a su mujer, mira, ahora voy a trabajar para Cristo. Entonces estaban dejando mucho por el Señor. Era un trabajo. Estaban ministrando al Señor. Pero los fariseos habían añadido a la ley muchos preceptos, adiciones, para, según ellos, ser más prolijos en poder atender a la palabra. Me explico más. En el día de reposo, según los rabís, decían que el hombre no podía cargar algo en su mano derecha o en su mano izquierda, encima de su pecho, en sus hombros, pero podía cargar algo con la parte de atrás de su mano, por aquí, podía ir así, con algo chiquitito, para no hacer un trabajo. Entonces se habían puesto algunas cosas adicionales, ¿no? Tal vez con su pie podían ir cargando algo ahí amarradito. Entonces decían, no es un trabajo. Y habían 39 disposiciones dadas por ellos de este estilo. Y lo que estaban tratando de hacer a su manera es poner un orden adicional
a la realidad de que no se podía hacer un trabajo. Pero ¿para qué quería el Señor que descansaran? Para que se dedicaran a meditar en el Señor y reposaran. Dios no tenía necesidad de descanso, pero Él estableció el séptimo día y dijo, bueno, vamos a descansar después de que hizo la creación. ¿Y qué hizo ahí? Él vio lo que había creado y dijo, todo esto es muy bueno. Y al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, le da los 10 mandamientos. Si ustedes leen en el Éxodo 20, dice que deben de guardar el día de reposo. Pero ahora se está contraponiendo también lo que la palabra dice de guardar o salvaguardar la integridad del ser humano. Y cuando somos legalistas, estamos más preocupados de la ley y de las normas que del ser. Y no nos ponemos en los zapatos del otro. Es como cuando nosotros como padres solo exigimos disciplina. Y le decimos a nuestros hijos, estudia, estudia, estudia. Sí, está bien, es bueno que estudien nuestros chicos o no. Claro. Cuando sacan buenas notas se los ven más guapos, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Se lo ve más bonito y uno saca el pecho. Pero hermanos, no se olviden de que el Señor quiere también misericordia porque está preocupado por el corazón de ustedes y por el mío. Imagínense si mi Señor solo quisiera que yo cumpla las normas y la ley y no me abraza y no me restaura y no me dice que me ama. ¿Por qué creen que dejó a su Espíritu Santo para afirmarnos y su palabra para decirnos, para guiarnos? Cuando uno lee un salmo dice, oh Dios, qué bueno y qué amoroso que eres conmigo. ¿Les ha pasado eso? Él quiere que obedezcamos, pero también está la gracia de Él y nosotros debemos de aplicarla. Hemos orado esta mañana por aquellos que están en las cárceles y que están haciendo lo malo. Sí, Señor, establece tu justicia para la maldad, pero ten misericordia también de esa gente. Porque son seres humanos equivocados, llenos de maldad, pero son seres humanos. Creación de Dios, inicialmente para la gloria de nuestro Padre Celestial, solo se extraviaron. Por gracia usted y yo estamos aquí. No porque seamos ni más inteligentes, ni más capaces, ni más bonitos. Se llama gracia, misericordia, amor de Dios. Y miren lo que estaba pasando ahora. Los fariseos decían, pero tus discípulos no guardan el día de reposo. Alguno dijo, oye, pero estarán con hambre. ¿Cuál de los fariseos dijo, oye, estarán con hambre? No. Estaban más preocupados que se cumpla la ley y habían puesto todas estas ordenanzas adicionales. Tanto era así que en esa época y antes de aquello, en una de estas guerras de las conquistas de los romanos para estos pueblos de Palestina, perdían las guerras porque los cogían en el día de reposo. No podían hacer nada más. La gente se aprovechaba. Y le llaman la atención a Cristo Jesús y le dicen, no es lícito hacer esto en el día de reposo. Y vamos a ver la defensa del Señor Jesús. Cuando se contrapone la ley, se contrapone una ordenanza de precautelar la vida de las personas. Mateo capítulo 12, regresamos allá. Versículo 3. Pero el Señor Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito. Y les voy a explicar un poquito más de qué se trataba. No les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Vamos a primera de Samuel, capítulo 21, en el Antiguo Testamento. Estaba huyendo David de Saúl. El contexto es que
Saúl quería terminar con la vida de David. David huía, digamos, legítimamente, ¿no? Me van a matar. Y él ya era el elegido del Señor para ser el rey de Israel. Y ya estaba desechado Saúl. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, versículo 1 de 1 Samuel 21, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tenéis a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Es decir, estaba hambriento. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Que es lo que decía, este pan estaba consagrado para los sacerdotes, que se lo comieran un día después de que habían sido preparados, cocidos, iban a estar en el lugar santo, ya representaban ahí el alimento de Dios, el maná. Por eso el Señor Jesús decía, yo soy ahora el pan del mundo, yo soy ese maná, ¿sí me explico? Ahí había una relación y había un significado y esos panes eran santificados. Lo que ocurría es que luego de que pasaba el día, el sacerdote podía comérselo. Así pasaba también con ciertas ofrendas, podían después comerlas, utilizarlas para ello. David, versículo 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido, que dice, quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ya habían sido repuestos, ¿no? Entonces dice, bueno, utilicen esto. Inicialmente solo los sacerdotes podemos comerlo, pero ustedes están hambrientos, ¿no? Una ocasión en otros países, una iglesia negó la utilización de la infraestructura que era buena para poder tener ahí enfermos de COVID, recuerdo yo el año pasado. Y le llamaron la atención al pastor y le dijeron, bueno, tienes una infraestructura inmensa, tenemos que precautelar la vida de la gente. Y el principio que está dando aquí el Señor es que Él está preocupado por su vida, por mi vida, por mis necesidades. Y sí, hermanos, tenemos que conocer la palabra, pero por sobre todo debemos vivirla. No la dejemos que sea estéril. Yo puedo asistir a muchos estudios, puedo predicarle, puedo enseñarle. Podríamos estar aquí mucho tiempo estudiando, venir a la iglesia todos los domingos, pero tiene que haber misericordia. No se puede separar el conocimiento de Dios de la vida de Cristo Jesús en mi corazón, en mi vida, en mis actitudes diarias. Miren lo que pasa aquí en Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. El Señor Jesús viene a completar la ley, hermanos. Y todas estas ordenanzas, los ritos y sí, la ley propiamente dicha, es sombra de lo que Cristo Jesús va a dejarnos ver ahora, actualmente. Todo ese conocimiento de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, se tiene que transformar en una vida que se parezca a Cristo Jesús. Eso es solo una sombra. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, desde el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por la cruz somos libres y ya no estamos muertos en delitos y pecados. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 16. Léalo conmigo. Por tanto, ¿qué dice aquí? Nadie os critique, muy bien, o juzgue ¿en qué? En comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o... Nadie os juzgue. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Versículo 17, que es
la centralidad de estos versículos. Todo lo cual, esto anterior, ¿no? Las fiestas, la luna nueva, el día de reposo, es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. La sombra no es en realidad el cuerpo. Cristo es el cuerpo y Cristo es la realidad de lo que dice la palabra y dice la ley. Cristo es el cuerpo, es la revelación real. Y vamos a ver en Juan capítulo 1, versículo 14, la verdad del Señor. Miren, qué precioso esto. Vaya, coja su Biblia o su aplicación. Mejor la Biblia, ahí funciona mejor. Sí, porque mientras buscamos, nuestro cerebro comienza. Es buen ejercicio. Ya, regresamos. Juan 1:14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne, el verbo Dios, se encarna y habitó entre nosotros. ¿Sabe que la palabra que utiliza aquí de habitar es tabernáculo? El tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, ahora Él dice que su presencia está en nosotros, es el tabernáculo. Qué lindo esto, miren. Y como Él habitó entre nosotros y ahora vive en nosotros, Él mismo lo dijo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Unigénito es el único Dios, el unigénito del Padre, que dice acá, lleno de... ¿Qué significa la gracia y verdad? La gracia extrema es el cristiano liberal que no sabe la palabra y todo lo deja pasar. Para ese cristiano no hay pecado, todo es tolerante. Mucha gracia. Y mucha verdad es el fariseo. Todo es ley, bibliazo. A veces hemos sido así los papás o no, o soy yo solito. Yo me acuerdo en el deporte éramos... Mi hijo un día me dice, pero papá, ya no quiero pues nadar. Ya no me... Digo, está bien ya. Pero ya le había dado mucha ley. Jesucristo es el ejemplo perfecto, dice aquí, lleno de gracia y verdad. Y lo que estaban pasando los discípulos era que la verdad decía que el sábado no debían de trabajar. Y si nos íbamos por los preceptos más finitos, más pequeños, no podían ni alzar el brazo. Pero la verdad era que se morían de hambre, hermanos. Y Dios sí decía, bueno, yo ya he establecido también algo, vayan a espigar, como hicieron ¿se acuerdan? Con Ruth. Fue a espigar el campo de Booz. Y esa mujer que no tenía nada ni a nadie, pudo salir adelante porque ellos dejaban un poco ahí tirado para que los pobres vinieran y cogieran. Y ese es el principio, hermanos, el amor de Dios. Y es que el Señor Jesús viene a completar esta ley y a darle vida a la palabra, al Antiguo Testamento. Miren, los sacerdotes estaban profanando también el día de reposo. ¿Por qué? Porque en el Sabbat igual se ofrecían sacrificios. Ahora, dígame usted, sacrificar a un animalito no requiere esfuerzo. Hermano, tienen que cogerle con fuerza la cabeza, con las otras patas y le dejan ahí, le sacan la cabeza. Entonces el Señor Jesús le dice, ustedes también profanan el día de reposo porque ustedes están trabajando para el Señor entonces. Y dice, pongámonos de acuerdo. Yo estoy predicando el evangelio del reino y estos hombres que me siguen son aquellos que también trabajan para el reino de los cielos. Y entonces aquí viene una forma del raciocinio, del razonamiento del judío. Este bien superior cubre a lo demás. Esto cubre a lo demás. Y le dice, miren, ustedes están ministrando, ustedes están haciendo sacrificio. Ahora yo estoy predicando el reino de los cielos y estoy predicando el sacrificio eterno. Y estoy trayendo vida y el arrepentimiento y el acercamiento a Dios es mejor que sus sacrificios.
Regresamos a Mateo, el capítulo 12. Y el Señor Jesús sigue anotando lo siguiente. David entró y cogió de los panes de la proposición, tenía hambre y bueno, y eran panes que podían ser usados y el sumo sacerdote lo autorizó. Y el versículo 5 dice de Mateo 12, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Están trabajando, están moviendo sus brazos, sus piernas y no tienen culpa. ¿Cuánto yo más que trabajo para mi Padre? Y él decía, yo trabajo, mi Padre aún trabaja. Queremos salvar a este mundo. Y hermanos, hay que entender después lo que dice el Señor. Versículo 6, léalo porque esta declaración es muy importante. Pues os digo que uno, que dice aquí, mayor que el templo, está aquí. Ahora, ¿les estaba desbaratando la religión judía o no? El templo, ¿qué había en el templo? ¿Qué se hacía en el templo? Los sacrificios. ¿Qué más se hacía? Se oraba. ¿Qué más hacía? El templo era ahí estaba la presencia de... Y ahora viene el Señor Jesús y le dice, verán, yo soy más que el templo. ¿Qué les estaba mencionando? Yo soy Dios. Ustedes añadieron ciertas cosas a la ley. Yo di la ley. Yo cumplo la ley. Yo soy la ley encarnada. Yo soy el Dios encarnado. Yo soy la palabra de Dios. Yo me llamo el Logos. Él estaba diciendo, yo soy Dios. Yo soy mayor que el templo, que sus rituales. Y miren esto tan profundo, hermanos. Hay que conocer el Antiguo Testamento. No digamos a la ligera, el Antiguo Testamento es viejo. Hermanos, conocer la palabra de Dios, de todo lo que manifestó acerca de Cristo, nos sirve para completar ahora con el Evangelio al Dios, conocer al Dios encarnado. Les voy a dar algunos textos. Vamos a Isaías 43, que lo leímos esta semana pasada, el versículo 4. Cuando llegue a Isaías 43, usted puede decir amén. 43:4, ¿qué dice? Porque a mis ojos, ¿qué dice? Fuiste de gran estima. Fuiste, ¿qué más? Honorable. Y yo te daré, pues, hombres por ti y naciones por... Vaya a Juan 3:16. No es el mismo mensaje, pero ya es el mensaje de Cristo Jesús, que ahora no solo da hombres por la vida de su pueblo, sino que Él mismo se da por todo el mundo. Es el mismo mensaje, pero es el mensaje de Cristo Jesús completo para todos nosotros. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, no a hombres, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le estaba diciendo lo mismo al pueblo de Israel. Ven, te voy a traer de las naciones lejanas, para que vuelvas a ser mi pueblo, para que me vuelvas a adorar en espíritu y en verdad. Y cuando llegue el Señor Jesucristo dice, ahora sí estoy buscando esos adoradores en espíritu y en verdad reales. Como decía antes, ojo por ojo, diente por diente. Eso decía la ley del talión, el Antiguo Testamento. ¿Y qué viene el Señor y dice? Pon la otra mejilla. Acuérdate siempre de la misericordia. Él es un Dios justo, pero nos está enseñando siempre de que a esa verdad hay que agregarle la gracia. ¿Por qué el Señor Jesús todavía no viene? ¿Será que Él llega tarde? ¿Por qué el Señor Jesús no viene? ¿Será que los planes de Él no están funcionando? ¿Por qué no viene? No viene porque nos ama. Tenemos la oportunidad todavía de vivir conforme a su palabra, a su voluntad y crecer a esa estatura para que cuando Él venga no tengamos vergüenza, sino que tengamos gozo. Nos está aguantando. Yo digo que uno muere cuando el Señor Jesús dice, ya venga a mi presencia. Cuando ya cumplimos su propósito. Y Él es bueno y no llega a este mundo porque está esperando que nos arrepintamos.
es amor. El amor y la gracia es que Él demora su venida. La verdad es que Él viene y viene a juzgar, viene ya como juez. Pero siempre hay este equilibrio entre la gracia y la verdad. Y el Señor Jesucristo viene a completar la ley con eso, con gracia añadida a la verdad de la ley. Yo te amé, yo estoy contigo. Miren, versículo 5 de Isaías 43. No temas porque yo estoy contigo. De oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Yo te voy a recoger, voy a estar contigo. Vaya a Apocalipsis 3:20. Vamos, hermanos, Apocalipsis 3:20. Al último. Bendito Dios, cómo Él le añadió el amor a su palabra. Sí vemos lo que Él hace. Y por eso dice, yo no vengo a abrogar la ley. Yo vengo a dejárselas ver por completo y con el amor que hace falta. Miren lo que dice el 20. He aquí, yo estoy a la puerta. Es decir, yo me estoy acercando ya más. De veras, no, estoy ahí. Estoy a la puerta y llamo. Y si tú oyes mi voz y abres la puerta, no solo que estaré contigo, entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ahora con Cristo Jesús, la intimidad con Dios es diferente. Él mora, Él cena, Él habla, Él guía, Él ama, Él está ahí. Es el amor de Dios completo en Cristo Jesús. Y lo que no entendían los fariseos que se iban hacia el extremo del legalismo es esto. No alcanzaban a ver el hambre de los discípulos, como a veces nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros decimos, uy, pero ese es pecador? Esa es otra religión. Hermano, sí, puede ser. Hay pecado, hay religiones, hay sectas, hay muchas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿dónde está mi misericordia? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi corazón que ve a los demás como Dios los ve? Hermanos, si nos dejamos llevar solo por el texto y no hay amor, nos vamos a ir hacia el lado del fariseo legalista. Pero el Señor les dice, ciertamente uno mayor que el templo. Él iba a ser admirado. El templo era un lugar donde llegaban muchos prosélitos, gente que se hizo judía, a adorar a Dios. Y Cristo Jesús es mayor que el templo, porque Él va a ser levantado y fue levantado para que todo el mundo lo viera a Él y se acercara a Dios. Y Él va a regresar nuevamente en las nubes para que todo el mundo lo vea a Él y se acerque a Dios. El templo solo va a ser una sombra del cuerpo de Cristo Jesús. Son inicios. Jesucristo es el final. La palabra de Dios dice, yo soy el inicio, el postrero y el después. Y en Apocalipsis 1:11 dice, yo soy el alfa y el omega. Acordémonos, el Señor Jesús es Señor sobre todo. Sobre la ley, sobre la vida, sobre todo. Sobre las naciones, es el Dios de las naciones. Y entonces vemos nuevamente en Mateo, el capítulo 12, versículo 7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ahora usted sabe, Pedro, Juan y todos ellos tenían cada uno su forma de ser, sus pecados. Uno le decía, Señor, que caiga fuego del cielo. No eran muy misericordiosos, ¿no? Y Pedro era un hombre impulsivo, le corta la oreja al otro. ¿Cómo se llama? Tomás era un hombre que no creía, era incrédulo. Pero dice, estos son mis inocentes, yo ya los he lavado, como les dijo cuando iba a morir, ya han sido lavados. Y lo mismo dice por cada uno de nosotros, ustedes son mis hijos. Y dice, ¿no te das cuenta la necesidad que tienen? Y los estás condenando. Versículo 8, miren cómo termina aquí el Señor Jesús. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y aquí está diciendo algo más.
El Señor del día del reposo, es decir, yo tengo autoridad sobre este día, sobre esta ordenanza, sobre lo que ustedes han dispuesto, porque yo soy Dios y yo perdono y yo puedo ver el corazón, lo que ustedes no alcanzan a ver. Vamos a Juan capítulo 8. Yo soy mayor que el día de reposo, que el día de las fiestas, que lo que ustedes han establecido. Juan capítulo 8, los versículos del 1 al 11. ¿Llegaron? Amén. Leamos desde el versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ahora, si usted utiliza la ley para restaurar, si usted coge la palabra de Dios para guiar, si usted toma la palabra y con esta disciplina a sus hijos, es correcto. La ley, ¿qué es lo que quería hacer en relación al adulterio? Que no se destruyan los hogares, pues, ¿no? Que se mantuvieran puros, que no hubiera el engaño, la mentira, ¿no? Eso es completamente entendible. La ley está establecida para poner orden, por eso nos dicen también, hablando de las leyes de los países, que hay que respetarlas. Pero si nos vamos al extremo, como los fariseos no veían al ser humano, y a veces nosotros somos así, que esta autoridad, que el presidente, que el vigilante, que el policía, y les damos de larga. A todos nos ha pasado. Y el Señor alguna vez puso en mi corazón, pero ese vigilante, ese policía está ahí para poner el orden. Y tal vez tú no estabas en orden. Pero es que Señor, que los impuestos, que el SRI, que se roban la plata, pero están puestos ahí para poner el orden. Que a veces no hagan bien es otra cosa, pero a mí me corresponde. Debo respetar esa autoridad. El Señor sabrá lo que hace con cada uno de ellos. Y la ley estaba puesta para eso, para prevenir que hubiera un desorden o que hubiera la maldad que aumentara. Entonces ellos dijeron, miren, el versículo 6 de Juan 8, mas esto decían que tentándole para poder acusarle. Fariseo, legalista, si hubiera sido el equilibrio entre gracia y verdad, hubieran dicho, mira esta mujer, sí cayó, ¿qué hacemos, Señor? Va a morir. La vamos a apedrear. ¿Ves alguna salida para ayudarla? Qué diferente, ¿no es verdad? Pero su corazón no era ese. Lo querían tentar para que cayera, para que le diera libertad y que se fuera en contra de la ley. Pero como siempre, la sabiduría eterna de Dios estaba presente. Y miren lo que dice acá. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es decir, se inclinó y estaba escribiendo ahí algo. Algunos comentaristas dicen que eran los nombres de todos ellos que lo acusaban o la acusaban, que no había misericordia en sus corazones y ya los tenía, algunos dicen ya los tenía chequeados ahí, cuáles eran. Otros dicen que estaba escribiendo Oseas 6:6, misericordia quiero más que sacrificio, etc. Pero el punto es que estaba escribiendo. Y como insistieron, versículo 7, en preguntarle, se enderezó y les dijo. Yo me puedo imaginar el Señor Jesucristo y dijo, bueno, ahora sí, ya, pues vamos a hablar bien. Se puso en pie, me imagino mi Señor, dijo, bueno, voy a hablar, les voy a decir la realidad y la verdad. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y el principio está aquí del amor y la misericordia. Nos hemos puesto en el lugar de aquellos que están delinquiendo, aquellos que están haciendo lo malo, de aquel que no hace lo correcto, sí, que merece un castigo, pero nos podemos poner en el lugar de él y decir, Señor, yo también he pecado.
Usted y yo podemos decir, yo también he pecado. Yo también me he alejado de ti, Señor. El día de ayer mentí, o el día de ayer tuve un pensamiento malo en contra de mi hermano. Cuando el corazón ha sido perdonado por Cristo Jesús, entonces es más sencillo, más fácil que yo pueda entender a aquel que está pasando por un pecado, una necesidad, un tiempo duro y que actúa de una manera equivocada. Su vecino, su compañero de trabajo, su esposo, su esposa, sus hijos, ¿saben lo que hay en el corazón de ellos? Tal vez no quieren hacer lo malo, no quieren reaccionar mal. Su vecino no quiere ponerle mala cara, pero quién sabe que si en el corazón de él hay un dolor tan grande, hay el pecado como estuvo y a veces está en nuestros corazones, que lo incita a actuar de esa manera. No lo estoy justificando, porque la paga del pecado es más en... El Señor Jesús está diciendo, yo soy por sobre todo esto y mi mensaje es de amor, la ley está presente, yo la completo para que te acuerdes que debes de tener misericordia. Y les estaba diciendo a aquellos que la iban a apedrear, y ustedes no habrán fornicado, mentido, adulterado en sus corazones, ustedes no habrán hecho esto, lo uno y lo otro. Y él que conoce los corazones dijo, bueno, yo que los conozco, ahora lancen la primera piedra. Por eso dicen que estaba escribiendo los nombres y los pecados de ellos. Y se levanta y le dice, bueno, ahora sí que yo sé de ustedes su corazón. Y lo mismo me dice el día de hoy, Nelson, yo que conozco tu corazón, ¿puedes perdonar a los otros? ¿Puedes amarlos? ¿Puedes interesarte? Y miren lo que menciona acá después el versículo 9. Pero ellos, de Juan 8, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían ¿qué? Uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes o los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Quién quedó? El santo, 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 y la que había sido perdonada. Y yo estoy seguro que si uno de ellos se hubiera arrepentido y dicho, Señor, yo también soy pecador, yo también hice mal, iba a acusarle a esta mujer, pero yo también he sido malo, perdóname, también se quedaba. Los otros sintieron eso en su corazón, pero no se arrepintieron, pienso yo, sacando del texto. Y nuevamente el versículo 10. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracia que la perdonó. Verdad que le dijo, ya no más. Y yo creo que se lo dijo con amor y con firmeza. No peques más, pero te amo. Se unen la gracia y la verdad y la mujer fue restaurada. Y es la única manera que un ser humano pueda ser restaurado, con la gracia y la verdad de Jesucristo. Y eso lo aplicamos en todo. Lo aplicamos en la casa, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Sí, usted hizo mal, pero yo lo amo y hay un camino por el cual usted puede transitar para que nos vaya bien a todos. En la casa, en el trabajo, en el ministerio. Hermanos, todos vamos a caer. Unos más, otros menos. Unos se resbalan, otros se ensucian bastante los pies y se llenan de lodo hasta la cintura. Pero la palabra de Dios dice soportándolos, levantándolos. Y tú que eres más espiritual, hermano, que conoces la palabra de años, tú que eres más espiritual, levántalo. No sabes si algún día estarás en ese mismo lugar. El Señor por eso dice, yo soy por sobre el sabbat, porque yo puedo restaurar con amor, yo puedo dar descanso. El verdadero descanso está en Cristo Jesús. Amén. Y miren, solo para terminar, el versículo de Mateo 12, del 9 en adelante. Él da una enseñanza práctica, da una enseñanza objetiva, ¿no? Algo vivencial, y dice así. Mateo 12, 9, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos,
Y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle nuevamente: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada, sana como la otra. El hombre por sobre la ordenanza. El ser humano por sobre la norma, pero acompañado de la ley y la verdad. Y esto es tan importante, queridos amigos, porque podemos venir a la iglesia, podemos venir a los estudios, podemos venir a la prédica, podemos hacer todo. Usted puede ayudar a los enfermos, puede hacer todo, pero si no hay amor, nada sobra. Y esa es la enseñanza: yo soy por el reposo, porque yo soy el Dios de amor. Acuérdate de la misericordia. Misericordia quiero más que sacrificios. Ese es nuestro buen Dios, que nos anima el día de hoy a tomar estas verdades en cuenta.